Hola mis queridas y mis queridos, aló, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y pues ya saben, si les gusta mi contenido, síganme, ya somos 12, ya somos una comunidad, más o menos. Yo sé que es poquito, pero estar aquí con ustedes me da mucho gusto. Sé que algún día vamos a lograrlo, llegar a muchísima audiencia. Y hoy les quiero contar de algo muy especial y es que el viernes fue mi cumpleaños. Y de unas fechas para acá a mí se me ha hecho mucho más importante cumplir años porque aquí donde me ven, pues tengo un problema de salud que ha sido bastante retador en mi vida y me ha hecho aprender muchísimo de mí. Pero hoy tiene que ver con el inicio de esto y tiene que ver con el consumo de anticonceptivos. Pese a que yo no me los tomaba por mi cuenta y que yo iba con el ginecólogo y tenía todos los tratamientos posibles, aún así me pasó y resulta que pasó. El 5 de mayo del 2006 lo recuerdo perfectamente porque era el concierto de Depeche Mode. Estando en el Palacio de los Deportes o allá, en la zona de los conciertos, me empezó un dolorcito en el tobillo y yo no le puse mucha atención porque pensé que en el concierto alguien me había pegado o algo, ¿no? Y resulta que ese golpecito empezó a subir. Un moretoncito empezó a subir y empezó a subir. Pero yo no le puse mayor atención. Así que cuando subió a la pantorrilla, decidí ir con con el angiólogo y el angiólogo lo vio, pero no me mandó ni un examen más profundo ni nada, sino que solamente me dijo, Mati, tómate una aspirina diaria y ya con eso. Entonces, el moretoncito siguió subiendo. La verdad es que no me dolía mucho, solo era como un moretoncito, pues yo veía que subía. Pero cuando ya subió a la ingle, que estamos hablando como de 2 o 3 meses después, pues se me olvidó. Eso fue como en julio, mediados de julio del 2006. Y nada, yo lo olvidé también. Pero, oh sorpresa, 15 días después me empezó un dolor en la boca del estómago. Yo como sufría de gastritis, yo pensaba que era el estómago. Jamás me imaginé que tenía que ver con el moretoncito aquel del que les estaba comentando. Y empezó un viacrucis tremendo. Entonces ya me sentía muy mal y decidí irme a hospitalizar porque yo ya no sabía qué tenía. Me sentía deshidratada, vomitaba. Bueno, cuando les cuente lo que era van a entender por qué me sentía tan mal. Pero yo seguía caminando. Fui y me hospitalicé en un hospital chico aquí cerca y el doctor me hicieron todos los exámenes y todo lo que podían en ese hospital y llegaron a la conclusión de que no, pues Mati, a ver, o no es que será algo que tú tienes un problema en tu casa y no te quieres ir a la casa y no, en ese momento yo estaba casada y llamé a mi marido y le dije, oiga, me están diciendo que estoy loca y yo me siento muy mal y necesito que nos vayamos a otro lado a que me revisen. Y él llegó corriendo y me llevó a un hospital muchísimo más grande, un hospital de cadena de por aquí que todos conocemos. Y empezaron los protocolos. O sea, yo llegué caminando al hospital, imagínense eso. O sea, pese a que me sentía muy mal, pero yo llegué caminando y entonces los doctores me empezaron a preguntar todo y yo nunca les conté el moretón porque yo no pensé que fuera importante. Y resulta que el doctor me dice, no, pues te tienes que quedar hospitalizada y en observación y si es algo mucho más, te vamos a meter a una tomografía para revisar tu abdomen y para ver qué es lo que pasa, pero no pasa, si es algo urgente, si no es algo urgente, se programa una cirugía en unos 2 o 3 días y revisamos, ¿no? Y me meten a la tomografía y el médico asustadísimo me dice, no, Mati, tenemos que entrar a cirugía en este momento porque tienes mucho líquido en tu abdomen y no sabemos qué es lo que pasa. Lo único que vemos es líquido. Y resulta, pero no te preocupes, Mati. Va a ser una laparoscopia y va a ser solamente 3 incisioncitas chiquitas en tu abdomen, ni cicatriz te va a quedar. Ajá. Me meten a cirugía, la programan en ese momento, me meten a la cirugía y cuando yo me despierto pensaba que me había pasado un camión por encima. O sea, me tuvieron que abrir todo el abdomen y resulta que el doctor me decía, estaba yo conectada de todos, ya saben, todo el protocolo médico y no sé qué, yo, pero ¿qué me pasó? Si el doctor me dijo que esto no era tan grave. Y llegó y me explicó y me dijo, estás viva de milagro, Mati. O sea, resulta que tuvimos que cortar 80 centímetros de intestino de intestino delgado porque había un coágulo que taponó la vena que irriga de sangre al intestino. Esto se lo estoy contando en términos muy burdos, pero así más o menos para entenderlo. Había un coágulo que se alojó y afortunadamente se quedó ahí y te salvaste.
porque hubiera podido subir al corazón o al pulmón. Era aquel moretón, era ahí, se quedó, se alojó, y como no le llegaba sangre al intestino, el intestino se murió, se estaba muriendo, necrosado, lo cortaron. Y entonces, pues el médico dijo, tenemos que hacerte un examen para ver qué es lo que está pasando. Porque su sangre, ¿no? Revisar tu sangre. Y entonces ahí fue cuando salió el examen, me dijo, Mati, es que tienes una deficiencia en tu sangre, y entonces cuéntame, ¿tú estás tomando anticonceptivos? Y le dije, sí, sí, doc, yo tomo anticonceptivos. Me dijo, pues es un problema adicional porque tú estás muy joven, haces ejercicio. Me pasó en el 2006, imagínense. Y no es normal que tengas este tipo de problemas, pero seguramente fueron los anticonceptivos que te ocasionaron que tu sangre se espesara más. O sea, en México diríamos que yo soy de sangre pesada por naturaleza, y con la consecuencia de que además que ya no podía seguir tomando anticonceptivos ni puedo ver las hormonas, me tuvieron que, desde entonces estoy tomando anticoagulantes que requieren otros cuidados muchos especiales y han ocasionado otro tipo de circunstancias en mi vida que luego se las compartiré. Pero hoy quiero hacer hincapié en este asunto. O sea, si ustedes están niñas que me están viendo, que tienen, si yo hubiera tenido un caso como el mío enfrente, yo hubiera tomado medidas de verdad, porque te puedes evitar muchos problemas. O sea, yo no era apta para tomar anticonceptivos, pero nunca lo supe, y pese a que iba al ginecólogo, el ginecólogo tampoco me lo advirtió y no lo supimos, tampoco lo hizo de mala onda, pero bueno, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta en tu cuerpo y tomarlo como precaución para ver si tu cuerpo, porque a mí el cuerpo ya, los anticonceptivos me daban náuseas, yo ya no quería tomarlos, yo ya me sentía mal, me dolía la cabeza. O sea, ya llevaba tiempo tomándolos, entonces mi cuerpo ya los estaba rechazando, y obvio, con mi sangre espesa y más espesa, imagínense. Entonces, no, si ustedes tienen este ejemplo, si lo leen, si lo ven, porque estoy acostumbrada a escribir, ya saben que soy periodista, pienso que estoy escribiendo, no, es si lo ven, eh, eh, tomen precauciones, niñas, no tomen anticonceptivos a la ligera, no tomen hormonas a la ligera, porque de verdad pueden tener problemas mucho, mucho mayores en la vida y se los pueden evitar, de verdad. Así que, pues les agradezco que me escuchen si llegaron hasta aquí, y gracias, gracias, gracias por seguirme. Los quiero, las quiero.